Saludos y bienvenido una vez más a esta transmisión de mi presentación ante el Colegio de Ingenieros, la actividad de los ingenieros civiles, conocida como el Mega Viernes Civil, que se llevó a cabo el pasado 5 de abril del año 2019. En esta actividad hice una presentación relacionada con la recuperación de Puerto Rico luego del huracán María. La titulé Hacia una recuperación amplia y certera. Y esta presentación la estoy haciendo una vez más, ahora a través de medios visuales. Ya publiqué la primera parte, que lo que hice fue una introducción al tema de recuperación y poniendo en contexto la recuperación que se dio durante los años 40 y 50, luego del huracán San Felipe y los efectos, ¿verdad?, de la Gran Depresión sobre Puerto Rico, con los programas de la PRA y otros programas que se dieron en aquella época. Esta recuperación verdaderamente comenzó en los años 35, así que fue previo al 40, y luego de esta recuperación pues también hablé sobre el impacto de la construcción en Puerto Rico de bases militares como parte de la respuesta de los Estados Unidos por la amenaza de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión voy a dar paso a la segunda parte de la presentación, y lo que voy ahora es primero a tocar los efectos, ¿verdad?, que tiene una recuperación sobre la economía, la importancia de esta recuperación, y luego entonces voy a ir más en detalle sobre el huracán María. Esta gráfica lo que hace es que muestra el impacto que tiene la inversión en construcción. En esta versión pues se incluye la inversión tanto pública como privada, y se pone en relación al Producto Nacional Bruto de Puerto Rico, y vemos cómo este índice, que alcanzó su máximo cerca del año 2000, que estuvo casi cerca en un 17%, cómo refleja de cierta manera los cambios que ha habido en la economía de Puerto Rico a través de los años. Vemos que a partir del 2000 comienza una reducción significativa de este índice, llegando al punto más bajo en el año 2009 aproximadamente. Hay un aumento que es producto de la inversión que se dio en la construcción por los fondos ARRA del presidente Obama, que ascendieron a 849 millones de dólares. Luego siguió la reducción que venía de los años 2001 en adelante, y la pregunta clave ahora es qué impacto tiene sobre este índice la inversión en construcción que se espera por el huracán María. Si vemos en el caso del huracán Georges, que ocurrió en el año 1998, podemos ver que el impacto, ¿verdad?, se notó. Hubo un aumento que llevó el índice de cerca de 15%, lo llevó a 17%, un aumento prácticamente de 2%. Obviamente esto estaba combinado con otras inversiones importantes en la construcción que se estaban dando en los años 90, que todos conocemos, los proyectos de carretera, tren urbano, el superacueducto, etcétera. La clave ahora es tratar de extrapolar o estimar qué va a pasar aquí en los años futuros con este índice, cómo va a subir y cuánto va a subir, y cuánto se va a tardar para que suba. Todo esto va a depender de lo que va a ocurrir en la reconstrucción, qué tan rápido entran los proyectos de reconstrucción, cuánto tarda la fase de diseño de estos proyectos, la parte de subasta de los mismos, y luego entonces qué tiempo se va a dar esta inversión en los años subsiguientes. La clave para nosotros los puertorriqueños es intentar controlar esta inversión para que los beneficios sean lo más pronto posible, y que tenga el mayor contenido local lo que se vaya a estar dando en Puerto Rico, para que Puerto Rico reciba el máximo fruto de esta inversión. Vamos a ver ahora
lo que ha ocurrido en Puerto Rico con los eventos de desastre natural más recientes. Aquí vemos una gráfica donde se muestra lo que fue la inversión, ¿verdad? O los gastos de FEMA para los huracanes desde Hugo en el 1989 hasta la tormenta tropical María. No confundamos esto con el huracán. Esta tormenta fue en el año 2011. Como podemos ver, los dos eventos más significativos son el huracán Hugo, que se dio bajo la administración del entonces gobernador Rafael Hernández Colón, que es un huracán que el ojo no tocó tierra, sino que pasó al norte de Puerto Rico, al noreste de Puerto Rico, y ahí el gasto de FEMA para asistencia pública e individual fue de unos 560 millones de dólares. Vemos que la inversión más significativa hasta ahora, ¿verdad? Hasta antes de María, fue el huracán Georges del año 1998 con 1.8 millones. Esto, vuelvo a repetir, son las inversiones que hace FEMA de ayuda directa a los individuos, la ayuda que hace a través de los municipios, de las agencias de gobierno, las corporaciones públicas y las entidades sin fines de lucro para la reconstrucción, y también incluye gastos que incurren otras agencias de gobierno como parte de esa recuperación. Así es que vamos a ver cómo se comporta Puerto Rico, ¿verdad?, con el huracán María. Para poco después del huracán, esto es mayo, más o menos 6 meses de huracán, en mayo del 2018 había un estimado de inversión total de FEMA de 42 mil millones de dólares. A mi modo de ver, esta cantidad va a ser menor, probablemente unos 25 billones de dólares. Ese es mi estimado. Y una inversión de parte del gobierno federal en términos de la agencia del Departamento de la Vivienda Federal a través de lo que se conoce como el programa CDBG DR. DR significa Disaster Recovery y CDBG significa Community Development Block Grant. Este es un mecanismo de financiamiento para el desarrollo de lo económico de los municipios a través de todos los Estados Unidos. Así que si sumamos estas cantidades, según se vieron en el año 2018, estamos hablando de una inversión total de unos 62 mil millones. Esta es una cantidad extremadamente significativa. Si la comparamos con lo que fue el caso del huracán Georges, vamos a ver que estos son órdenes de magnitud distintos. La clave siempre es realmente cuánto se invierte. Y vamos a ver ahora qué ha pasado en Puerto Rico, ¿verdad?, en términos reales con estos fondos. Y estoy hablando específicamente de los fondos de FEMA. Recuerden que FEMA tiene lo que es la ley Stafford, que es la que regula el desembolso de estos fondos. Y FEMA trabaja por categorías. Tiene dos divisiones principales. Una es lo que es asistencia individual, que lo podemos ver en la parte de esta tabla inferior de la derecha, que ahí se ha invertido unos 2.400 millones en lo que es asistencia individual. Esto es lo que FEMA le da directamente a las personas que reclaman pérdidas por el huracán María. Luego de esto está el componente de asistencia pública, que es la asistencia que se le da, como dije anteriormente, a las agencias del gobierno, los municipios y algunas entidades sin fines de lucro. Esta asistencia pública se divide por categorías. Esta es la forma que FEMA lo hace a través de su reglamento, ¿verdad?, su forma de correr estos programas. Y las categorías están la A y la B, que son categorías que son más bien de la respuesta inicial. La A tiene que ver con el recogido de los escombros, la eliminación de los escombros, que se hace a través de contratistas que FEMA convoca a nivel nacional y a nivel local. También contrata contratistas para estos servicios y en algunos casos los propios municipios se hacen cargo de esta responsabilidad. Y en este renglón, hasta el presente, se han gastado unos 627 millones de dólares. Esta cantidad es más o menos final, en el sentido de que esta fase ya
está por concluir. Y la otra categoría que no es permanente son las medidas de protección de emergencia. Esta categoría tiene unos 4.408 millones de dólares. Si queremos tener una idea para qué se usan estos fondos, por ejemplo, lo que se le dio a la Autoridad de Energía Eléctrica para su restablecimiento de la red de Puerto Rico, la red de la autoridad, fueron unos 1.900 millones de dólares. El programa de Tu Hogar Renace, que es un programa que se conoce a nivel federal como STEP, que lo corrió el Departamento de la Vivienda Local, fue una inversión de unos 1.382 millones, y vemos otras cantidades que se adjudicaron a los municipios, particularmente para los que fueron los recogidos de escombros, que ellos se hicieron cargo, como las medidas de protección de emergencia. Esta cantidad de 462 millones debe haber aumentado. Esta cantidad no refleja los últimos cambios que se han dado. Las otras categorías son las categorías permanentes. Quiero también, antes de entrar en ellas, recordar que a través del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, FEMA invirtió una cantidad de unos 3.700 millones de dólares. El cuerpo tuvo una serie de responsabilidades, entre ellas monitorear el tema de los recogidos de escombros, establecer unas medidas de restablecimiento de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esto tiene un subtotal de unos 2.100 millones de dólares. Así que si vemos esta gráfica, esta tabla, vemos que en total se han gastado en Puerto Rico cerca de 4.000 millones de dólares para restablecer la red de energía eléctrica. Bien, ahora vamos a hablar del trabajo permanente. El trabajo permanente es el que tiene que ver con la reconstrucción de las facilidades que fueron afectadas por el huracán María a nivel del estado y a nivel de los municipios. Y esto se está realizando a través del método que se conoce como el método alterno 428. Esto es una sección de la ley de Stafford que busca un mecanismo para hacer estos trabajos más expeditos, y Puerto Rico se acogió o se obligó a que aceptara este método alterno, que todavía está esto por deliberarse, si fue realmente una opción de Puerto Rico o fue una imposición de FEMA. Vamos a explicar ahora lo que se refiere con este método alterno y vamos a hablar de su implementación para las categorías permanentes. Recuerden que estos son la reconstrucción que se va a dar a través de todo Puerto Rico. Aquí hay una descripción de lo que se gastó en Tu Hogar Renace, que fue un total de 1.129 millones de dólares de gastos que se incurrieron para hacer reparaciones iniciales a unos 108,000 hogares en Puerto Rico, con un costo unitario de 10.409 dólares. Esto es el costo por unidad de vivienda. Estos trabajos no son trabajos permanentes, son trabajos para asegurarse que las viviendas estén en condición para ser habitadas, en lo que se dan la reconstrucción o las soluciones permanentes. Se hicieron reparaciones para las cocinas, se proveyeron algunas estufas, se proveyeron hornos microondas, se arreglaron los gabinetes, se corrigieron filtraciones en los techos, se cambiaron, se proveyeron sistemas para detección de incendios, líneas de gas se corrigieron, sistemas para, ¿verdad? Para reemplazar las ventanas que estuvieran rotas. En otras palabras, darle una seguridad inmediata a estos hogares. Y esto es una inversión bien alta. Si quieren tener una idea, esto es del orden de la mitad del costo del proyecto del tren urbano. De aquí vamos entonces a pasar a describir lo que es el método alterno de la sección 428, que es lo que regula el trabajo permanente. Este método se aprobó para Puerto Rico el 15 de abril del año 2018. Esto es a unos meses después del huracán.
se estableció 18 meses para acordar las cantidades. Y vamos a explicar en una próxima diapositiva cómo es el método para estimar estas cantidades. Es fundamental entender que el método no permite modificar las cantidades acordadas. Esto significa que si en el proceso que vamos a ver más adelante se establece que arreglar una facilidad tiene un costo de $250,000 y el municipio está de acuerdo o la entidad gubernamental está de acuerdo, pues entonces FEMA se retira y le da al municipio la responsabilidad de corregir esa facilidad, de arreglarla, y si cuesta más de lo estipulado, le corresponde al municipio pagarlo. Si hay un sobrante, el municipio tiene la potestad de hacer uso de esos fondos. Todavía no está extremadamente claro de qué mecanismo, pero lo importante es que se protege el gobierno federal para no tener exposición de los aumentos de costo que normalmente surgen de este tipo de proyectos. Los proyectos que tengan un costo mayor de $5 millones están sujetos a revisión por los estimados que se realicen y se va a descontar de estas cantidades que se determinen para cada proyecto lo que recibió el municipio o el ente gubernamental que corresponda de la casa aseguradora. Sin embargo, FEMA va a aportar los dineros que fueron los deducibles y si hubo algún tipo de coaseguro, también FEMA va a asumir esa responsabilidad. Así que este es el método 428 que está impuesto en Puerto Rico y el concepto es que va a haber, cada entidad va a tener un pote, ¿verdad? Un presupuesto asignado a través de 18 meses de revisión de las facilidades afectadas y de un proceso para llegar finalmente a establecer un costo. Así que la forma que se establece el costo de una facilidad es primero el costo de reparación o reemplazo. Reparación es para la mayoría de los casos y reemplazo es para aquellas facilidades que el costo de reparación es más del 50%, se permite un reemplazo. Y estos costos tienen que ser para gastos elegibles, o sea, son daños causados por el huracán María. No son daños de falta de mantenimiento, no son daños ¿verdad? De deterioro habitual, sino que son específicamente para los daños causados por el huracán María. Además de este costo base, se permite añadirle unos fondos para mitigación que se conocen como los fondos de la sección 406, que es para mejorar las facilidades, ¿verdad? Para mitigar daños por eventos futuros que tengan que ver con eventos similares al ocurrido. En otras palabras, para eventos de huracán o de tormenta futuros, uno puede mejorar la facilidad para mitigar. Los fondos disponibles para mitigar, el básico es 15% del costo de reparación, o sea que uno puede justificar un 15% del costo de reparación para mitigación si uno demuestra que hay una costo efectividad de esa mitigación, se puede lograr hasta un 100% del costo de reparación y existen también una serie de mitigaciones que están preacordadas que se pueden realizar sin tener que hacer un análisis de costo-efectividad. Sobre esto, los municipios pueden tener opción a la mitigación 404, que es una mitigación que está programada para Puerto Rico, que ronda en un 15% del costo del desastre, se le da al gobierno estatal para que distribuya a través de sus prioridades, estos fondos para diferentes entidades y la mitigación no tiene que estar atada al evento que ocurrió. Esto quiere decir que si usted quiere fortalecer unas estructuras, digamos las escuelas de Puerto Rico, para que resistan un terremoto,
puede usar fondos de este 15% del presupuesto total para esa acción. Los municipios van a tener acceso a esos fondos, pero el control absoluto de los fondos está bajo el Estado. Así es que hay que ver lo que el Estado establece como prioridad y hay que entonces ver las necesidades de los municipios y cómo pueden recibir estos fondos. También hay el concepto de los costos administrativos directos. Y estos son los recursos con los que cuenta un municipio para sufragar los gastos que incurra en la documentación de todos estos daños y la preparación de los estimados que vamos a ver más adelante que se hacen para justificar los costos de reparación o reemplazo. Así que FEMA permite una solicitud de reembolso. Recuerden que FEMA funciona todo por reembolso. Permite una solicitud de reembolso hasta 5% de del costo del proyecto, del presupuesto del proyecto, lo permite para sufragar los gastos administrativos directos. FEMA ha cambiado la definición de estos costos directos. La mayoría de los municipios se han ido por la última definición que FEMA hizo, que en esencia elimina del costo del presupuesto del proyecto cualquier cantidad que el municipio reciba como parte de una compensación de los seguros y también no permite el uso futuro de cualquier fondo que no se utilice porque no se pidió reembolso para ello. Había otro método previo, el original, que permitía el uso de esos fondos sobrantes y que no tomaba en consideración los pagos de los seguros. Pero la mayoría de los municipios se fueron por el nuevo método, que es 5%, permite una definición más amplia de lo que son los gastos administrativos directos y ya se permiten gastos indirectos y la mayoría de los municipios, como dije anteriormente, se han cogido a esto. Todos estos proyectos tienen una participación federal de 90% y una participación local del restante 10%. Esto es un gran impedimento porque los municipios no tienen la capacidad económica para aportar este 10%. Se ha dicho que este 10% puede venir de los fondos CDBGDR, pero hasta el presente no hay una certificación de parte del Estado de que eso se puede hacer. Tampoco ha habido ningún tipo de garantía de parte del Estado que se pueden utilizar fondos del Fondo General de Puerto Rico para pagar este 10%, como se hacía en el pasado. En el caso de huracán Georges, este 10% venía del Estado, pero tenemos que recordar que la magnitud del evento fue mucho menor. Así que esto es una cantidad significativa y presenta un reto para la reconstrucción de Puerto Rico, de dónde van a provenir este 10%. La formulación de proyectos es el proceso que se sigue para establecer lo que es el presupuesto que va a tener cada municipio para hacer sus mejoras. Y el proceso es uno secuencial. La primera etapa es la visita que se hace al lugar. Le correspondió a las entidades del gobierno de Puerto Rico establecer cuáles fueron sus daños, el lugar donde ocurrió el daño, especificar la coordenada donde ocurrió, desde el punto de vista de GPS, y entonces después se hace un proceso que originalmente le iba a hacer FEMA en su totalidad, pero al pasar del tiempo y al dilatarse el proceso, ya hay una directriz donde no tan solo participa FEMA, sino que la entidad del gobierno estatal que brega con FEMA, que es el COR 3, también participa de este proceso, al igual que los municipios. Y se está discutiendo alternativas para acelerar este tipo de análisis que está sumamente rezagado, y esto conllevaría alguna participación más amplia de parte de los municipios con estimados de costos certificados por ingenieros licenciados en Puerto Rico. Pero en general, el procedimiento es uno donde primero se hace una descripción y dimensión de los daños. Esto se le llama
el DDD en inglés, que básicamente es un acuerdo entre FEMA, el gobierno de Puerto Rico y el municipio de qué tipo de daños son atribuibles al evento, y luego se pasa a un documento que es un alcance del trabajo. ¿Cómo vamos a reparar estos daños que identificamos? ¿Qué vamos a sustituir? ¿Qué vamos a arreglar? ¿Qué vamos a construir nuevo? Etcétera. Y entonces, a base de ese alcance de trabajo, se hace un estimado de costo. El estimado de costo siempre ronda por el orden de 2 veces el costo básico del proyecto, a través de unos factores que considera FEMA para tomar en consideración asuntos como los costos indirectos, la inflación, el hecho de que Puerto Rico van a aumentar los costos durante los próximos meses por la aceleración de la construcción, etcétera. Se establecen unos mecanismos de un panel de peritos externos para ver los proyectos de más de 5 millones, y también se establece un centro de excelencia que en la práctica todavía no está claro cuál ha sido su implementación y cuál es su alcance. Bien, el proceso colaborativo, que como dije anteriormente, se le dio un término de 18 meses, o sea que a partir del 15 de abril que se anunció este método alterno, hasta el 15 de octubre del 2019 se le da un tiempo de 18 meses para que se establezcan estos presupuestos para cada una de las entidades del gobierno. Bien, y como ustedes ven, este es el proceso que acabo de identificar previamente. Se identifican los daños, el acuerdo sobre el DDD, el scope of work, estimado de costo, y se hace entonces un acuerdo sobre estimado de costo fijo. Y esto es lo que le expliqué, que FEMA no quiere tomar responsabilidad por los aumentos que puedan haber en los costos de los proyectos en su fase de implementación. Vemos ahora que de un punto de vista de secuencia, esto vemos que es altamente detallado, pero esto es lo que es el proceso paso por paso que se está siguiendo para cada proyecto en Puerto Rico. Hay ahora mismo una serie de conversaciones entre FEMA, el COR 3 y los municipios de cómo reducir este proceso. Se está haciendo énfasis en los proyectos pequeños, que la definición de FEMA de un proyecto pequeño es aquel proyecto cuyo costo total es de menos de $123,100. Y para estos proyectos pequeños se están tratando de avanzar, y se le está permitiendo a los municipios que hagan sus propios estimados, certificados por ingeniero licenciado, y que se pueda crear un proceso expedito para hacer estos proyectos de tal forma que se comiencen a reparar facilidades que han sido afectadas. Como parte de esta presentación, me motivé a hacerle una solicitud de datos a FEMA, porque realmente hasta el presente hay una situación muy difícil, en el sentido de que no hay un progreso significativo en lo que es la formulación de los proyectos. Le hice una solicitud por escrito el 13 de marzo, 2 o 3 semanas antes de la presentación, y le estaba pidiendo que me dieran los incidentes, el total de incidentes reportados en Puerto Rico, ya sea por los municipios o las agencias de gobierno, y esta información no fue suministrada. Los lugares que han sido visitados, qué lugares FEMA ha visitado con representantes del COR 3 y de los municipios, cuántos DDD se han completado hasta el presente, cuántos alcances de trabajo se han llevado a cabo, y cuántos estimados de costos se han terminado. Me dieron la información de los lugares que se han visitado, los DD completados, los scope of work completados. No me dieron información de la cantidad de costos estimados que se han terminado, ni tampoco los PW, que no es otra cosa que más o menos el acuerdo de lo que se va a proveer de fondos para categorías permanentes y sus montos. Esa información no se proveyó. Le pedí información de cuántos recursos tienen disponibles para formulación de los proyectos.
Los contratos que son locales y contratos a nivel nacional tampoco se proveyó. No se proveyó los gastos que ha incurrido FEMA hasta el presente y lo que proyecta gastar para completar la formulación de los proyectos, ni tampoco se dio detalles de los contratos que tienen hasta el momento con firmas nacionales para este propósito. De la información que sí proveyeron, se puede desprender lo siguiente. Al presente, la primera columna la hago yo con unos estimados que tengo de conocimiento, ¿verdad? De estar trabajando con esto desde diciembre del 2017, que hay 65,000 informes de daños en todo Puerto Rico, que se han realizado 10,000 visitas de campo, esto es lo que informó FEMA, se han hecho 1,200 descripciones de daños que han sido aprobadas por las partes, que esto significa FEMA, el gobierno estatal y el gobierno municipal o la agencia correspondiente, y que se han terminado 170 alcances de trabajo y no informaron cuánto estimado de costo, pero obviamente los estimados de costo van a ser una cantidad menor a los 170. ¿Qué significa esto? Significa que de los 65,000 incidentes reportados, se han visitado solamente 15% de ellos, 1.8% tienen DDD, 0.3% tienen alcance de trabajo y aproximadamente 0% tienen estimados de costo. Recuerden que estamos ahora hablando en abril del 2019 y la fecha límite para establecer esta formulación de proyectos es octubre del 2019. FEMA tiene que determinar para el 15 de abril si va a extender esta fecha. Así que por esta gráfica podemos concluir que FEMA definitivamente va a aumentar el periodo para la formulación de los proyectos. Yo entiendo que va a hacer falta, a menos que cambien su metodología, más de 2 años para terminar este proceso. Bien, FEMA, para establecer los daños, visita cada facilidad. Si ustedes quieren tener una idea de lo que están haciendo, es visitar las facilidades como si fuesen unos ajustadores de seguro. Van con un equipo que incluye lo que le llaman ellos especialistas en asistencia pública, incluye personas que tienen conocimiento de procesos ambientales, también personas que identifican maneras para mitigar los daños. Este proceso, como le dije, ha sido hasta ahora, ha fracasado, sin lugar a dudas. Y parte del problema es la rigurosidad que FEMA utiliza para establecer estos presupuestos, que recuerden ustedes que al final la agencia o el municipio va a tener que presentar los proyectos y va a tener que documentar que los gastos que los gastos que va a reclamar son en tareas elegibles y que también ya desembolsó y va a ser solamente por recuperación. Vamos a parar aquí la parte 2 de esta presentación. Vamos a, cuando regresemos en la tercera parte, vamos a hablar de métodos alternos para estimar estos daños que pueden ser válidos para desastres futuros, y de esa forma podemos minimizar el tiempo que está tomando en hacer estos trabajos. Así que le agradezco una vez más su atención. Recuerden que esta es la segunda parte de lo que va a ser una presentación de 3 partes, así es que los espero para que vean y compartan conmigo la última parte, donde voy a entrar ya en más detalle de cuáles son los retos que tenemos y cuáles son las alternativas que tenemos para aligerar esta recuperación. Así que muchas gracias por su atención. Lo vemos entonces en la tercera parte de esta presentación. Muchísimas gracias.